El transporte multimodal es el tema del día de hoy, es el que nos permite poder llegar con un determinado producto o un servicio, pues utilizando diferentes medios de transporte. Entonces, el transporte multimodal, vamos a ver qué es el transporte multimodal, las características del transporte multimodal, tipos de transporte multimodal, ventajas de la logística del transporte multimodal. Todo, obviamente, que enfocado hacia este tipo de transporte. Vamos a ver en qué consiste, sus características, tipos, ventajas y desventajas en la logística. Entonces, ¿en qué consiste la logística del transporte multimodal? Por lo menos teóricamente podemos decir que el transporte multimodal es el que involucra distintas formas o modos de transporte. Conoceremos más sobre este tipo de logística y beneficios, entre otros. Pero esa es la primera definición que debemos tener en cuenta, que cuando hablamos de transporte multimodal, hablamos es porque hay diferentes o involucra diferentes formas o diferentes modos en su proceso logístico. Entonces, ¿qué es el transporte multimodal? El transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos de forma rápida y eficaz. La logística de transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos de que la mercadería llegue del punto de partida al de entrega de una forma eficiente. Aquí vamos a detenernos un poco en el transporte multimodal para, digamos que, aprovechar su definición y validar un par de términos supremamente importantes en cualquier proceso productivo, cualquier proceso administrativo y, por ende, en cualquier proceso logístico. Habla en el primer párrafo de que es el que nos permite llevar o enviar materiales, insumos o productos, y vienen dos términos supremamente importantes y de relevancia. Y es de una forma rápida y de una forma eficaz. Y antes de hablar de ellos, vamos a ver en el segundo término, en el segundo párrafo, qué término podemos resaltar. Entonces hablamos de que consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurar que la mercadería llegue a un punto de partida, a un punto de entrega de una forma eficiente. Tres términos relevantes y supremamente importantes en un proceso logístico. Estamos hablando de rapidez, eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de rapidez, obviamente que los transportes están dados para ello. ¿Cuál es el mejor costo que me pueden ofrecer? Y ya vamos a ver en eficiencia y eficacia. Pero, ¿cuál es el mejor costo? Sin olvidar que el mundo se mueve a velocidades que nos obliga como organización, como institución, también a generar unos planes estratégicos de ser tan rápidos como el mundo, tan rápidos como la competencia o tan rápidos como el cliente lo necesite. Ese es el primer término. Pero vienen dos términos que quizás, si mal no recuerdo, desde la primera sesión, y ahí están los videos para que lo validemos, yo les hablaba de eficiencia y de eficacia. Cuando hablamos de eficacia, es un término muy particular, o más bien muy similar a los procesos administrativos y muy afín a lo que es la administración de empresas. ¿Por qué eficacia? Porque la eficacia es un término que va muy ligado a la misión organizacional. Entonces, es la razón de ser. Cuando uno dice mi misión como empresa, y ya sabemos nosotros formular, por ejemplo, una misión, decimos mi misión como empresa va a ser producir panes. Es una panadería, mi misión va a ser producir panes. Y todo lo que le coloquemos, obviamente que va adornando el proceso de hacer panes. Entonces, va a hacer panes de alta calidad, al mejor costo, con variedades de sabores o no sé. Pero mi misión cuando yo coloco una panadería va a ser hacer pan para comercializar ese pan. Entonces, si yo estoy hablando de un proceso de transporte, estoy hablando también de mi misión logística, poder llevar esos materiales, esos insumos y esos productos
de esa manera de rápida y eficaz. Pero entonces, en el segundo párrafo yo les decía, oiga, aquí podemos resaltar un término supremamente importante y es eficiencia. Cuando yo hablo de eficiencia, ya estoy hablando de la utilización de los recursos de una manera óptima. Es decir, en muchos casos uno puede llegar a encontrar que eficiencia es hacer más con menos. O sea, es decir, utilizando el mínimo de recursos, pero teniendo los mismos o mejores resultados. Eso es eficiencia. Entonces, cuando hablamos de que el transporte multimodal tiene digamos que una premisa, un objetivo general, y es poder llegar de una manera rápida, eficaz y eficiente desde un punto de partida hacia un punto de entrega, llevando materiales, insumos o productos bajo esas condiciones. Entonces, eso es transporte multimodal. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de transporte que existen, pero desde ya quiero que nos conceptualicemos en que el transporte multimodal está dado para utilizar diferentes tipos o modos de transporte, buscando siempre rapidez, eficacia y eficiencia. Entonces, ¿qué es un servicio de transporte multimodal? Entonces decimos que el transporte multimodal es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes, mediante un único contrato entre las partes y el llamado contrato de transporte multimodal. Cuando hablamos de un contrato entre las partes, es que muchas organizaciones, muchas, por no decir que la mayoría, cuando necesitan utilizar un transporte multimodal para ser más eficientes, eficaces y más rápidos, casi siempre contratan o subcontratan la logística del transporte. Entonces, esa logística de distribución o esa logística de transporte está a través de un tercero que es especialista. Entonces, ya vamos a ver más adelante en qué momento o por qué sería aconsejable o lo más oportuno poder llegar a subcontratar un tema de transporte, porque no falta que digan, no, pues es que mi empresa es supremamente autosuficiente. Sí, pero cuando digamos, oiga, es que el transporte multimodal en algún momento tendrá que utilizar un buque, ¿su empresa tiene un buque? No, el transporte multimodal en algún momento tendrá que utilizar un medio de transporte aéreo. Si es una empresa fabricante de X parte, de X componente, difícilmente va a tener un avión disponible para llevar y traer alguna mercancía o algún producto. Como no se tienen esas herramientas, pues uno que hace, subcontrata a alguien que tenga las competencias para y que nos pueda prestar un servicio rápido, o sea, ágil, eficaz y eficiente. Viene, entonces, eso para entender por qué está aquí como resaltado o entre paréntesis el llamado contrato de transporte multimodal cuando hablamos que es mediante un único contrato entre diferentes partes. Es decir, hago un solo contrato, pero esa empresa especialista puede llegar a utilizar diferentes modos, por lo menos dos, de transportar esas mercancías, esos productos o todos los requerimientos. Entonces, dice que el operador se encarga de articular los diversos medios de transporte para realizar una entrega puerta a puerta. Es decir, desde, si voy a necesitar traer desde China un determinado producto, pues ese operador es el que se encarga desde China traerlo hasta mi puerta de la empresa o de mi organización no sé, en Bogotá. Y para entenderlo así un poco más a través de una gráfica, espero que la alcancemos a ver bien, dice que desde Miami puede llegar a partir un buque y en ese buque estamos utilizando el primer medio de transporte, que es el medio marítimo. De Miami saldría ese producto, llega a Barranquilla. En Barranquilla ya utilizamos un medio, que es el medio de transporte marítimo a través de un buque. Viene el transporte fluvial. No es tan grande como un buque porque el transporte fluvial se va más por ríos o por lagos. Entonces, ese transporte fluvial es el mismo medio de transporte por acuático, pero pues en unas dimensiones menores. Y dice que este ejemplo, que llegaría el transporte fluvial por barcaza
a un puerto, a Puerto Berrío. En Puerto Berrío, para este ejemplo, dice, oiga, ahí hay un tren esperando ese producto y es llevado a través de lo que es conocido como un transporte ferroviario a Medellín, llega a Medellín y a través de un transporte en camión o un tractocamión o cualquier vehículo que conocemos como transporte terrestre, llega a un sitio de entrega, asumamos que sea en Bogotá. Ahí utilizamos por lo menos 1, 2, 3, 4 medios de transporte. El marítimo, el fluvial, el ferroviario y el terrestre. Profe, pero es que el fluvial y el marítimo son dos transportes acuáticos. Sí, pero la dimensión o la utilización está hacia una capacidad menor y utiliza otras fuentes hídricas como son lo que decía, lagunas, lagos, ríos. El marítimo o los buques siempre están dados a través del mar. El ferroviario y el terrestre, profe, también los dos son terrestres. Sí, pero el ferroviario también tiene sus propias características y se separa de lo que es el transporte por carretera. Entonces, aquí estamos utilizando un transporte multimodal, utilizando cada uno de esos medios o de esos modos de transporte. Las características del transporte multimodal. Emplear más de un tipo de transporte para el traslado de mercancías, y ya lo dijimos en la diapositiva anterior. Decimos, oiga, es ese que utiliza dos o más. Uno no sería multimodal, pero dos, sí, no, es que son dos poquitos, no, pero aunque sean pocos, ya estamos utilizando por lo menos dos medios de transporte y esos dos medios o tipos de transporte generan que sea un transporte multimodal. El transporte multimodal puede darse tanto a nivel nacional como internacional. Si nosotros vamos a devolvernos un poquito para entender esta característica, si yo cortara la cadena desde Barranquilla hacia atrás, no partió, o sea, el punto de partida no es Miami, es Barranquilla. Barranquilla sigue siendo de Colombia, llega a Puerto Berrío, que también, Medellín, y decíamos en el ejemplo que Bogotá, y estamos utilizando diferentes tipos de transporte. Si quiere va más adelante, entonces cortemos hasta Puerto Berrío, solo digamos que, o sea, de Puerto Berrío hacia atrás no existe, entonces sale de Puerto Berrío, entrena a Medellín y de Medellín sale en transporte terrestre por camión hacia Bogotá. Ahí estamos hablando de un transporte multimodal. No, pero es que utilizamos dos medios de transporte terrestres, uno en tren y otro en camión. Sí, también lo podemos catalogar como un transporte multimodal. Viene otro que no solo se combinan transportes de distintos tipos, terrestres, marítimos y aéreos, sino también puede combinarse transportes dentro del mismo tipo, y es el mismo ejemplo que le acabé de poner anteriormente, que es que en un mismo tipo de transporte, como el terrestre, utilizamos camión y utilizamos el tren como un transporte ferroviario, y ahí también entenderíamos que esa combinación podemos determinarla como un transporte multimodal. Viene el transporte de mercancías, que puede realizarse utilizando un solo contrato por ruta. Entonces asumamos que usted contrata una sola empresa para que desde Miami le llegue a Bogotá. Ya ellos verán cómo lo van a utilizar, si lo envían por transporte aéreo, por transporte marítimo, si después llega en burro. Pero pues en algún momento ellos tendrán que buscar eficiencia. Entonces uno dice, no, transportar en burro así sea desde Medellín ya no va a funcionar. Primero, la logística del transporte sí se daba a través de esas condiciones. Y podían ir desde Bogotá hasta Medellín y más a través de la utilización de estos medios de transporte animal. Pero hoy en día ya no se puede por muchas condiciones que no me interesa ahorita mencionarlas. Pero bueno, lo que pretendo decir es una sola empresa, un solo contrato puede llegar a abarcar toda esta ruta hasta llegar desde Miami, pasando por diferentes puertos, diferentes ciudades, utilizando diferentes tipos y modos de transporte y llegando a Bogotá hace parte de un solo contrato. Y eso es una característica de lo que es el transporte multimodal. Viene el primero, por lo menos de una lista de varios tipos de transporte, y es el transporte marítimo.
Entendemos que el transporte marítimo multimodal, el transporte multimodal en el transporte marítimo consiste en hacer uso tanto de mini buques de carga para recibir mercancía en puertos pequeños, como buques de gran tamaño para trasladar mercancías en viajes intercontinentales. Ese es el transporte marítimo, el que puede llegar a utilizar por lo menos, buques o minibuques. ¿Para qué? Pues para llegar a un determinado lugar. Viene dentro de esos tipos de transporte multimodal, el transporte terrestre. Dice, el transporte terrestre multimodal suele involucrar tanto el transporte de carretera como el transporte por ferrocarril, los dos que le estaba mencionando en el esquema anterior. Existen múltiples países donde el transporte por ferrocarril de materiales, como recursos mineros, suele ser más barato y más eficiente que el transporte por carretera. Debido a esto, suele usarse el transporte en ferrocarril hasta cierto punto y luego es complementado con el transporte por carretera. Y adivinen qué, seguimos hablando de transporte multimodal tal cual se lo explicaba anteriormente. Entonces, la eficiencia del transporte por ferrocarril está dada y todavía se utiliza, ¿sí? Por temas logísticos, por temas de infraestructura, por temas... Hay varias variables ahí que van sumando algunas competencias al proceso de transporte a través de lo que es el uso del tren o el ferrocarril. Viene el transporte aéreo. Dice que sin duda es la opción más rápida, pero también es la más cara. Si fuera por ser rápidos, hablamos de rapidez o agilidad, de eficacia y eficiencia. Quizás si nosotros habláramos de rapidez, incluso de eficacia, podríamos decir que todo debería transportarse en un medio de transporte aéreo. ¿Por qué? Porque es la mejor opción en cuanto a rapidez. Si tú necesitas desde Estados Unidos un producto en particular, te lo traen en un día. Pero pues resulta que no es la opción también más económica. Y al ser una opción cara, ya no le estamos aplicando a ese tercer concepto que validamos por allá al comienzo, y era el de eficiencia. Entonces dice que su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido tránsito en las entregas. Puedes enviar cualquier mercancía a cualquier parte del mundo, puede llegar a darse hasta en un solo día. Las ventajas del transporte multimodal. Entonces vamos a ver a nivel general, en lo que es la concepción del transporte multimodal, ¿cuáles serían esas ventajas? Uno, se reducen los plazos de transporte. Esto es posible ya que se elige la combinación de transporte que sea más rápida. Si estamos hablando de agilidad y de rapidez, pues la combinación o el hecho de tener la posibilidad de combinar dos medios de transporte hace que se reduzcan los plazos de entrega, los plazos de respuesta, ¿sí? Viene otro, que es el que se reducen los costos de transporte, pues casi que es automático, en que si yo reduzco los plazos de entrega, a su vez, en esa combinación, pues también voy a reducir los costos, a menos que esté utilizando el que les decía, el transporte aéreo, que es el más costoso. Pero como estoy utilizando la mejor opción a través de una combinación de diferentes tipos, de pronto no utilice el aéreo, pero sí utilizo otros tipos y otros medios de transporte que me lleven a ser competitivo. Entonces, en la reducción de costos, decimos que esto es debido a que se emplea la combinación de transporte más económica para la mercadería en cuestión. Entonces ya estamos viendo, por lo menos hasta ahí, dos ventajas supremamente importantes, que lo hace que sea más rápido a través de su combinación y lo hace que sea más económico, menos costoso, también de acuerdo a la combinación que tenga de los medios disponibles. Y otra ventaja es que se reducen los tiempos de carga y de descarga. Las tareas de carga y de descarga toman menos tiempo ya que las mercancías se agrupan en unidades de carga multimodal, lo que permite reducir hasta un 70% los tiempos de empleados. No es lo mismo pretender transportar, por ejemplo, en un tractocamión, donde sé que lo estoy cargando
en una bodega o en el punto de despacho y se va a recibir en ese mismo tractocamión en otra localidad, en otra sede, en otra bodega o en el cliente final. ¿Por qué no es lo mismo si lo comparáramos cuando voy a utilizar un transporte marítimo o un transporte fluvial y un transporte por ferrocarril y después el tractocamión? Porque para ese transporte multimodal se debe también tener planeado cuáles van a ser las condiciones de carga y de descarga. Y para poder agilizar, pues se hace una modulación de producto y empaque y de embalaje, dado a esa condición de que sea multimodal, donde yo pueda cargar y descargar también de una manera más eficiente. Otra ventaja es que disminuye la tasa de robos y de daños. Una de las grandes ventajas del transporte multimodal es que las primas de seguro son mucho menores y esto brinda competitividad a los portadores. Y uno dice, ¿por qué disminuye? Porque las condiciones en que van almacenadas de embalaje también hace que sea algo más seguro este tipo de despachos y este tipo de transporte de mercancías bajo esa condición. Otra ventaja es la simplificación de documentos requeridos. Si bien uno podría pensar que emplear diversos tipos de transporte supone más documentos para cada uno de ellos, lo cierto es que la documentación está unificada para todos ellos. Entonces, si volvemos un segundo aquí a la gráfica, entonces podemos decir, oiga, un mismo documento se puede generar para que sea transportado desde Miami hasta Bogotá, con todos los requerimientos legales, pero se puede utilizar un solo paquete de documentación que reúna, obviamente, todas las condiciones de importación y de transporte. Entonces, esa simplificación de documentos. Vienen las desventajas. Entonces, obviamente que como todo tiene sus pros, pues también tiene sus contras. Y hay unas contras que es importante tener en cuenta cuando se utilizan diferentes modos de transporte de mercancías. Uno, mayores requerimientos de seguridad. Al emplear distintos tipos de materiales de transporte, es más probable que diversas autoridades de terminales, puertos o rutas puedan realizar inspecciones de la mercancía. Entonces, obviamente que al utilizar diferentes medios de transporte, es muy probable que en cada uno de ellos hayan estrictos y rigurosos controles y que vaya a afectar de una manera diferente. Por ejemplo, si desde Miami, como estaba en el ejemplo, llegara un avión a Bogotá directamente, es totalmente diferente los temas de seguridad y de inspecciones a que se viene por toda esa ruta que dijimos de transportar hasta Barranquilla, de Barranquilla a Puerto Berrío, Puerto Berrío a Medellín y Medellín a Bogotá. Entonces va a haber de pronto más inspecciones y unas revisiones un poco más rigurosas a que se llegaran al avión directamente a Bogotá. Viene otras limitaciones, otras desventajas, que son las limitaciones legales. Es posible que existan limitaciones legales operativas debido a normas internacionales de transporte. Entonces no falta que en determinado producto o determinada disposición por parte de los entes reguladores pueda llegar a entorpecer esta utilización de transporte multimodal. ¿Quiénes serían los actores o esas partes que intervienen en como un mapa general de responsabilidades? Y viene uno, el cargador, obviamente que es la persona o compañía que confía a terceros, la agencia de tránsito, operadores de transporte o transportista, el cuidado de las mercancías con tal de ser entregadas al destinatario. Es el primero, el cargador, quien transporta. Perdón. Viene uno que es el mandante, que es la persona física o jurídica que confía a un tercero en la realización de ciertas actuaciones. Mandante, pues, quien envía. El destinatario, persona encargada de recoger las mercancías, quien recibe. Viene el transportista, que casi siempre es el mismo cargador, pero pues aquí está
también dado como un actor diferente entre todos los que intervienen en ese transporte multimodal. Y viene persona responsable del movimiento de mercancías, ya sea directamente o a través de una tercera parte, y un subcontratista, que es esa tercera parte a la que el transportista ha encargado de la ejecución del transporte completamente o solo una parte del mismo. Todo puede llegar a variar dentro de un proceso de una organización con respecto a otra, pero casi que pueden repetirse mucho este esquema de estos que participan. No importa el tipo de empresa, no importa el tipo de producto, no importa el tipo de cliente, siempre va a haber alguien que envía y alguien que recibe, o sea que ya están ahí los dos. Va a haber alguien que transporte y va a haber alguien que responda por ello. Entonces, viene un diagrama de responsabilidades, precisamente hablando de esos actores y de esas responsabilidades de lo que es el transporte multimodal. En este diagrama encontramos que hay una parte que es el punto de partida, que es el dueño de la carga o el que expide, esa parte que es la que está entregando un producto en custodia a un tercero o de pronto a una área de la misma organización, si es que la empresa tiene trenes, si la empresa tiene buques, si la empresa tiene aviones para poder transportar, pues igual parte de un dueño de carga o un expedidor. Viene a un operador de transporte multimodal o OTM. Ese operador de transporte multimodal es el mismo que se va a encargar de la custodia y transporte de esa mercancía, utilizando los diferentes medios de transporte. Y viene esa utilización. El operador de transporte multimodal deberá utilizar medios terrestres, fluviales, marítimos, férreos, aéreos, y vienen unos servicios conexos a todos estos transportes. ¿Cuáles servicios? Pues está el de custodia, el de pronto manejo de algún tipo de o diligenciar algún tipo de documentación, y son estos transportes, documentos de transporte multimodal. Vendrá, no sé, condiciones especiales también dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio que se esté prestando. Pero él va a utilizar, él tendrá que utilizar estos medios, medio terrestre, medio fluvial, marítimo, ferroviario, y tendrá que por puro complemento al servicio, tener unos servicios conexos al transporte utilizando diferentes medios como los que aparecen aquí en nuestro esquema. Ese es un diagrama de transporte multimodal dado a través de las responsabilidades de ese transporte. Viene el diagrama de responsabilidades culminando, que es uno, la responsabilidad de la coordinación de la operación de transporte y la responsabilidad sobre la carga. Son dos responsabilidades que recaen directamente sobre el operador de transporte multimodal. O sea, si yo tengo una empresa que presta el servicio de transporte, pues yo tendré la responsabilidad de coordinar la operación, porque soy yo el que tengo que coordinar como el encargado de ir, recogerle a un cliente, transportarlo y llevárselo a un cliente de mi cliente. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que responder por ello. Y tengo que responder también sobre la carga. Entonces, coordinación de todos los medios, todos los recursos, todos los tiempos, entendiendo el tiempo como un recurso también, y la responsabilidad sobre la carga como tal. Aquí es importante tener supremamente claro este aspecto. En unidades de transporte, yo les decía que uno de las ventajas que se tenían del transporte multimodal era poder llegar a modular también. Entonces, en esa modulación tenemos caja móvil. Se llama caja móvil a una unidad concebida para el transporte de mercancías, adaptada de manera óptima en función de las dimensiones de los vehículos terrestres y equipada con los dispositivos necesarios para el transbordo entre modos. Y la distingue, la distingue de los contenedores. Son muy similares a los contenedores que vamos a ver más adelante, pero es una caja que está también adaptada para ese transbordo de esa mercancía de una manera ágil, de una manera que garantice la seguridad también y la integridad de las mercancías que se transportan.
Viene el contenedor, que se le llama contenedor, una caja que transporta mercancías suficientemente resistente para su reutilización, habitualmente apilable y dotada de elementos para permitir transferencia entre modos. Se considera un elemento unificador y básico del transporte multimodal, dado que se utiliza en todo tipo de modos. Este contenedor pues está dado para que si se utiliza transporte marítimo, férreo, terrestre, haya también una agilidad en poder transbordarla y pues tiene la capacidad de ser arrumada o apilada en muchas unidades y permiten también garantizar la integridad de los productos que contienen. Vienen otras unidades un poco más pequeñas que a veces son utilizadas dentro del proceso, pero que en esa utilización del proceso pueden llegar ¿a qué? Pueden llegar a utilizarse en transporte. Entonces, no, casi siempre se utilizan o para almacenamiento en pasillos, en almacenes, y también puede ser utilizada pues ¿para qué? Para transportar. Dice que es una plataforma horizontal, generalmente de madera, que facilita el manejo de mercancía mediante medios mecánicos provistos de horquillas. ¿Qué son las horquillas? Pues las que entran en estas partes, en estos compartimentos, para también garantizar cuáles son, digamos que los productos se puedan transportar de una manera fácil y segura. Para eso son las pallets o las estivas. Viene algo que es, bueno, si ya estamos conociendo la infraestructura, de pronto dentro del proceso macro, pero en cuanto a los elementos que pueden ser utilizados, pues es también importante ver la estructura para un transporte multimodal y una infraestructura dada hacia qué se puede llegar a necesitar cuando yo estoy utilizando o pasando de un denme un segundo, ya. Estoy pasando de un tipo de transporte a otro. Entonces, hay una infraestructura importante ahí y hablamos lo primero de los centros terrestres. Son plataformas logísticas centradas en el transporte por carretera y cuentan con un área logística bien consolidada y un área de servicios completa. Pues incluye servicios para personas, vehículos, centros administrativos y centros de contratación de carga. Sirven de plataformas multimodales en la medida que también suelen contar con un paso férreo. Estos centros de transporte terrestres están dados y dotados, son como unas terminales dotados de muchos servicios y que esos servicios están no solo para las personas, sino servicios de mantenimiento de vehículos, servicios administrativos y pues están acompañados también de algunas características y condiciones especiales para poder combinar diferentes medios, como el férreo y el transporte por carretera. Otros son los centros de carga aérea, que son plataformas especializadas en el intercambio aire-tierra y en tratamiento de mercancías de carga aérea. En estos centros de carga aérea, pues es parecido al terminal que veíamos anteriormente, pero como son terrestres, pues entonces hablamos de esa combinación de transportes terrestres. El de carga aérea lo que hace ya combinar el terrestre con el aéreo, donde puedan llegar a articularse para poder continuar el proceso de transporte. Área multimodal, terminal de carga general o courier o integradores. Tiene una zona logística de segunda línea, almacenamiento para transitorios y una zona de servicios unitaria. Viene zona de actividades logísticas o son conocidas como la SAL. Son plataformas logísticas vinculadas a puertos
que albergan actividades de segunda y tercera línea logística, generalmente dedicadas a mercancías marítimas. Zonas de actividades logísticas. Estas zonas de actividades logísticas, entonces, combinan casi siempre el transporte marítimo con el transporte terrestre. Y hay otros que son las zonas francas también, y la cual es una parte limitada del territorio nacional en la cual las mercancías que en ellas se introducen se consideran fuera del territorio aduanero nacional con respecto a los derechos y tributos de importación y no están sometidos al control habitual de aduana. Resulta que existen unas zonas francas y todos hemos conocido en algún momento determinado una zona franca. Las zonas francas son unas zonas especiales porque si bien están dentro del territorio nacional, todas las mercancías que estén dentro de él de pronto no han sido nacionalizadas y no se cuentan que estén dentro del país. Entonces uno dice, ¿cómo funciona eso? Funciona de que al ser una zona franca, una zona de acopio de algunas mercancías, no contamos con que esas mercancías todavía pertenecen o han sido nacionalizadas, pertenecen al país. Solo a través de una nacionalización o de un trámite que se realiza, pues entonces ya empieza a contar de que ese producto está dentro del territorio nacional. Pero en esas zonas francas no. En esas zonas francas el territorio está dentro del territorio, el territorio y los elementos y materiales que se encuentren están dentro del territorio nacional, pero no cuentan como si fueran del territorio nacional. O sea, no cuentan como si estuvieran dentro del país. También dentro de esta SAL tenemos el depósito franco, que es un local cerrado señalado dentro del territorio nacional autorizado por el Estado, en el cual se considera que las mercancías no se encuentran en territorio aduanero. Este depósito franco es muy similar a la zona franca, solo que en las zonas francas hay algunos procesos de transformación. Hay un valor agregado al producto, mientras que en los depósitos franco es más cerrado, más para depositar o almacenar. Vienen otros que son los depósitos aduaneros también dentro de la SAL y son locales destinados a almacenar mercancías solicitadas al régimen fiscal de depósito y que posteriormente serán destinadas a otros regímenes o operaciones aduaneras, y es también muy similar a los depósitos y zonas francas. Dentro de la infraestructura existe otro que es el puerto seco. Se conoce como puerto seco a una terminal multimodal situada en el interior de un país y que dispone de un enlace directo con un puerto marítimo. Consta de un área multimodal, ferrocarril, carretera, como área funcional principal. Entonces vemos que los puertos secos también son unas terminales, pero una terminal que, a pesar de que es un puerto seco, casi siempre o debería disponer de un enlace directo con el transporte marítimo. Debe tener una salida. ¿A través de qué? Pues utilizando ferrocarriles o carreteras que puedan llegar o conllevar dentro de ese centro de acopio, poderlo distribuir a través de este tipo de transporte. Entonces, los invito a ver es un video sencillo, pero un video sencillo que queda en la presentación y en él vamos digamos que a entender cómo se dan las dinámicas de lo que es el transporte multimodal. Dame un segundo. Entonces, efectivamente, como alguien escribió por ahí en el chat, este video muestra todos los tipos de transporte y lo resume de una manera animada, de una manera diferente, pero sí que involucrando los tipos de transporte y cómo se dan en condiciones casi que normales. Viene la evolución de la logística en el comercio internacional, utilizando este tipo de transportes y cómo ha cambiado. Entonces, la logística ha evolucionado de manera tan dinámica y trascendente hasta convertirse en una disciplina de importancia central para toda la empresa manufacturera.
así como también resulta vital para definir las políticas y estrategias de comercialización local e internacional. Es decir, que esta utilización de diferentes medios o modos o tipos de transporte han ido creciendo con la misma evolución de la logística a tal punto de que obviamente se ha convertido en un aliado supremamente importante dentro de lo que es los transportes de mercancías, lo que es la competitividad de que tanto siempre hablamos. La competitividad nace de la eficiencia, qué tan eficaces, qué tan rápidos, ágiles y qué tan eficientes somos dentro de los procesos, todos los procesos organizacionales. Entonces, la logística entendida como un proceso esencial también en toda esta comercialización y todo lo que es el ejercicio de producción, porque también tenemos requerimientos. Entonces, este transporte multimodal se ha convertido también en ese pilar importante de lo que en los transportes. En esa evolución de todos estos elementos, todas estas herramientas, todas estas estrategias que se van sumando una a otra, dice que el origen del comercio internacional, la actividad ha estado a lo largo de siglos vinculada a la actividad humana en virtud de la necesidad de obtención de satisfactores. Es aquí donde nace el intercambio de objetos entre las poblaciones antiguas por diferentes artículos que producían, practicando así la negociación. El concepto de origen da origen a la introducción a la moneda, rutas comerciales y trueques. Y en todas estas, introducción de moneda, en las rutas que estábamos hablando, y en esos intercambios, pues siempre se van a utilizar medios de transporte de esta manera. Entonces, ¿qué es la logística ya en el comercio internacional entendida desde su concepción? Es el sistema que integra las funciones de producción, comercialización y movimiento de almacenamiento de inventario de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación de comercio internacional. Eso es, en resumido, perdón, estrategia. Y esa estrategia que debe integrar, ¿qué? Producción, comercialización y almacenamiento, por lo menos esos tres factores dentro de un ejercicio organizacional, dentro de un ejercicio empresarial. Entonces, la producción, la comercialización y el almacenamiento. Eso es la logística desde el punto de vista del comercio internacional. Y es en definitiva la ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Los eslabones básicos que componen la cadena logística son aprovisionamiento de materias primas, y lo vimos con los tipos y gestión de compras. El almacenaje y manipulación, vimos almacenamiento e inventarios. Y distribución, lo vimos a través de del transporte multimodal. Por lo tanto, la red o cadena logística de una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacén o plataforma y clientes. Esos son la red de la cadena logística, porque estábamos entendiendo la logística como una cadena, donde habían ciertos eslabones y decíamos, esos eslabones son conocidos también en la administración de empresas como los stakeholders, partes interesadas de la organización. Y estamos con el tema de logística, también hay unos stakeholders ahí que debemos tener en cuenta, que son proveedores, los centros de producción, que ellos son esos clientes internos, almacén también hace parte de cliente interno o plataforma, y los clientes externos a quienes estamos distribuyendo nuestros productos. ¿Quiénes intervienen? Un operador logístico. Cuando veíamos en el transporte multimodal que decíamos, oiga, hay un contratista, por decirlo, hay un tercero que se viene a involucrar, es porque nosotros, si somos unos productores de zapatos, muebles, yo siempre hablo de zapatos, no sé por qué, textiles, de partes de mantenimiento, productores de accesorios, no importa qué produzcamos, difícilmente vamos a tener, a pesar de ser una empresa quizás muy grande, difícilmente vamos a tener siempre disponibles buques, minibuques, aviones para decir que lo transportamos por nuestros propios medios.
Recordemos que hay una coordinación, hay una planeación de ese transporte y hay unas empresas especializadas. Entonces, hablamos de operadores logísticos y ofrece una gama de servicios amplios desde la distribución física, almacenaje, gestión de stock a la manufacturación o el merchandising. En definitiva, ofrece operaciones de transporte, consolidación, organización de rutas, operaciones auxiliares como despacho de aduanas, gestión de las operaciones de tránsito. ¿Cuáles son las ventajas? Economía de inversión, transferencia de costos, servicio y flexibilidad. Por eso se utilizan los operadores logísticos, sobre todo cuando vamos a utilizar transporte multimodal. ¿Por qué? Porque la logística no hace parte de nuestra estrategia competitiva. Podemos sí ser competitivos teniendo un muy buen aliado como un operador logístico, como un aliado de primera categoría que nos permita poder ser competitivos, pero no por nuestros medios, sino utilizando a ese tercero. Innovaciones en el transporte a través del tiempo, pues se ha dado una aportación importante en la revolución del transporte, que fue el ferrocarril. Después los ríos se convirtieron en unas rutas navegables. Viene una aparición ya de lo que es el automóvil, y con los automóviles pues han venido construyendo carreteras. Si bien, por ejemplo, a nivel nacional hemos mejorado bastante, en la región todavía nos falta para poder ser más competitivos, y sabemos que en muchas poblaciones a veces es difícil poder llegar a transportar sus mercancías de esos productores, sobre todo cuando hablamos de productos del agro. Entonces decimos, oiga, son muy competitivos, no sé, cultivando papa. El problema es quién lo trae desde allá. ¿Por qué? Porque a veces las rutas todavía, esas carreteras, todavía son muy dificultosas para poder ser competitivos. Mientras que vamos a otros países donde las rutas son supremamente confiables, rápidas, seguras, y eso hace que también sean competitivos, no solo produciendo, sino también a través de su operación logística. La meta principal de la logística en el comercio internacional está para satisfacer a clientes, de recibir a tiempo sus pedidos, evitar inventarios, reducir los costos, entre otros, con el fin de que la producción y comercialización no se detengan y siempre gane el consumidor final. Eso busca la logística del comercio internacional. Busca que los determinados pedidos lleguen en el momento indicado, que a pesar de que sean de pronto unas localidades distantes, no necesite demasiado inventario, sino que tengan un tiempo rápido de respuesta para poder transportar las mercancías y llegarle a ellos. Hay un video que también les quiero compartir para ir finalizando. Entonces, de esta manera damos por terminado el tema de transporte multimodal y algunas características fundamentales de lo que es la logística en el comercio internacional. ¿Qué busca? ¿Cuáles son los objetivos? Y precisamente cuáles son las herramientas con las que cuenta para poder hacer una planeación estratégica dentro del transporte de mercancías, como está dado a través del transporte multimodal. No solo el transporte, sino también la infraestructura que necesita para poder llegar con esas mercancías, con esos productos, con esas materias primas, insumos, de una manera rápida, de una manera eficaz y de una manera eficiente. Siempre validando el tema de cuál es la necesidad del cliente en cuanto a agilidad, pero también cuál es la necesidad del cliente en cuanto a costos, y por eso tenemos que ser eficientes. ¿Para qué? Evitar, por allá decíamos, evitar inventarios, para evitar retrasos, para garantizar la calidad de los productos que estamos transportando, y para eso se hacen las combinaciones más efectivas y más eficientes. Entonces, con esto terminamos lo que es la presentación del transporte multimodal. Poder llegar a entender y a validar cuáles son los aspectos que se tienen dentro de la logística inversa como ese complemento a todas las estrategias que se apliquen de la logística.
Entonces, la logística inversa entendida como esa transición contraria de algunas mercancías, de algunos productos, de algunos residuos que pueden llegar a generarse en un determinado cliente y que es necesario también poderlas reintegrar o a un proceso o a darle una disposición final. Entonces, entendiendo el proceso logístico dentro de un tránsito normal hacia la organización, pero siempre buscando la dirección hacia el cliente, la logística inversa viene pues a romper como ese esquema porque es del cliente hacia la empresa, hacia la organización. Entonces, hoy veremos en esta sesión lo que es la logística inversa, logística analizada desde sus características, las funciones de la cadena de suministros, algunos ejemplos y cómo podemos llegar a implementar dentro de la organización un plan de logística inversa pues aceptable, competitivo y que sobre todo presente a los clientes un servicio al cliente satisfactorio. Entonces el tema es explicar la logística inversa en la cadena de suministros, sus funciones, características y conceptos básicos para las organizaciones. La logística inversa es el proceso de planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como de la información relacionada desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación. Entonces, decía, la logística inversa se encarga de, primero, planificar, tal cual lo que siempre he venido recalcando de que todo los proceso logístico, todo proceso administrativo parte de una planificación. O sea, yo no puedo pretender ni crear empresa, no puedo pretender mejorar procesos, no puedo pretender introducir un producto al mercado, no puedo, o sea, todos los procesos desde la misma creación o gestación de la idea de una empresa o de un producto, pasando por ingeniería, diseño, desarrollo, proceso de mercadeo, de introducción, crecimiento, madurez, declive de un producto y todas las estrategias y procesos que se requieran para que eso suceda deben ser planificadas y la logística inversa también hace parte de esa planificación necesaria dentro del proceso logístico. Y viene que es acompañada de una implantación y control eficiente ¿de qué? De un flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como también una información relacionada desde el punto de consumo, ya estamos desde el cliente hacia el punto de origen y por eso se llama logística inversa, porque es, perdón la expresión, es como meterle el huevo a la gallina. Es cómo podemos desde ese punto de origen poder llegar a planificar que todo lo que se le fue comercializado a un cliente, en cierta medida algo va a retornar. Y ya veremos en qué aspectos, en qué condiciones, en qué momentos y bajo qué parámetros se puede dar ese retorno de mercancías. Y también de mercancías, no siempre el producto en su esencia, sino también en residuos o una disposición de sobrantes. Entonces, el concepto de logística inversa incluye no solo el transporte del producto usado desde el usuario final al productor, sino también la transformación de los productos retomados en productos nuevamente utilizables. Casi siempre la logística inversa tiene también un plan de reutilización, es decir, una integración al proceso productivo o una integración a un nuevo proceso, y eso hace que el plan sea un poco más extenso de que meramente devolverlo desde el cliente hasta la empresa. No, va más allá, no se limita a eso. Obviamente que hace parte también de la planificación, cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a recoger a donde el cliente, si es que así están las condiciones o de negociación o de servicio al cliente que le voy a dar a través de ese valor agregado. Pero
la logística inversa también le dice, oiga, no solo lo traiga, es traerlo, no solo lo lleve y no solo lo deje almacenado en su empresa o en su organización, dispóngalo. ¿Cómo lo va a disponer? Pues depende del tipo de producto, depende del tipo de residuo, de mercancía. Hay unos que de pronto serán dados para que una organización especial disponga de esos residuos. Ah, bueno, pues ellos bajo unas condiciones casi siempre legales hacen esa disposición de residuos. Pero hay otras disposiciones que están dadas también para retornar al proceso o ser integrados al proceso productivo. Entonces, vemos que tenemos una materia prima y esa materia prima pues es suministrada por unos componentes, viene un proceso de transformación que es al fabricante, alguien distribuye lo que fabricamos a través de que de un vendedor llega a un cliente y ese cliente en determinado momento puede llegar o a devolverlo al vendedor o devolverlo al fabricante y esas son las devoluciones. ¿Por qué se pueden presentar devoluciones? Se puede presentar porque hay un imperfecto o una no conformidad en el producto, en su funcionalidad o sus características pactadas con el cliente. Puede haber una devolución por sobrantes o puede haber una devolución porque el pacto comercial así está dado. Yo utilizo y lo que me sobre se lo devuelvo. Entonces, en algún momento, con algún grupo yo les decía, los que hemos tenido la experiencia de comprar en una cadena, no pretendo hacer, ni más faltaba algún tipo de campaña publicitaria, pero Home Center brinda esa posibilidad. Entonces le dice, si tienes un proyecto, desarróllalo, compra todos los insumos y requerimientos y materiales que tengas dispuesto para tu proyecto. Pues resulta que yo compré 100 tejas para cubrir una casa, que ese es mi proyecto, y esas 100 tejas me sobraron 20 porque calculé mal o hice un rediseño y me sobraron 20, pues esas 20 unidades, si están en las condiciones tal cual fueron compradas o adquiridas, yo las puedo retornar. Ellos hacen una validación y esa validación de producto pues ingresa y para eso debe tener dispuesto toda una logística. Eso no es gratis, eso no es que llévelo y apúntelo en el cuaderno. Debe haber una disposición tanto de recepción, de inspección, de almacenaje y casi que de transporte dependiendo del tipo de acuerdo que se tenga comercial. Entonces, esa es la logística inversa. Entonces, esas devoluciones también se pueden dar no solo por temas de garantías o de calidad. Obviamente que las de calidad también es exactamente lo mismo. Debo disponer de un recurso humano, un recurso del sistema sistematizado para que pueda ingresar esas devoluciones. ¿A qué? Viene un recogedor o un vertedero, dice que el cliente también puede obtener eso. Viene un desembalaje, una clasificación y ahí ya se empieza a complicar la logística inversa, porque en algunos casos tenemos que desenvolver, tenemos que desempacar, clasificarlo y viene una, bien sea a través de un tratamiento o un reciclado, reciclaje que casi siempre es convertido en una nueva materia prima, bien sea para un producto similar al que fue comercializado, pero es ese proceso de reciclaje que aparte de que la logística inversa es supremamente digamos que provechosa cuando hablamos de sostenibilidad ambiental. No solo las empresas deben procurar una sostenibilidad económica y financiera, sino que también deben ser, y cada vez más, por todas las dolencias que tiene nuestros sistemas naturales, por todas las dolencias que tiene el planeta como tal. Entonces, la normatividad cada vez busca también más ese equilibrio, esa sostenibilidad. Y esa sostenibilidad ambiental a través de estrategias de producción limpia, a través de estrategias de cómo podemos llegar a que lo que se utiliza genere
cada vez menos ese hueco tal que acrecenta de una manera preocupante. Pues la logística inversa lo que ayuda es a eso, a que podamos tener otra visión de lo que es la disposición de residuos, y yo le puedo a los clientes también dar como un valor agregado a la posibilidad de que ellos retornen, y yo como fabricante o yo como distribuidor poder llegar a integrar todos esos productos, materiales y demás a un sistema serio, a un sistema productivo donde aplique el reciclaje, aplique la sostenibilidad. Entonces, ese sería un esquema de lo que es la logística inversa. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar cómo la empresa puede obtener eficientemente los productos y envases desde donde no son deseados a donde puedan ser procesados, utilizados y recuperados. Para cada producto, la empresa debe decidir el destino final para los productos incluidos en el flujo de logística inversa. Y una vez que un producto ha retornado, se debe maximizar su valor. Ese es el objetivo, y casi que lo estaba nombrando en la diapositiva anterior. Es buscar la manera de que regresen donde no sirven, donde no son deseados, donde sobran. Y como ya sobran, pues traigámoslos donde los podemos utilizar de una mejor manera. Y las actividades de una cadena de logística inversa son todas aquellas relacionadas que se utilizan para realizar los procesos de regreso de mercancías a las organizaciones. Estas mercancías pueden llegar a ser productos usados, dañados, no deseados por el mercado, así como también envases y embalajes. Entonces, vemos un esquema supremamente sencillo, donde hay una salida de una producción, hay una recepción, hay un control, hay un retorno vacío y un llenado de piezas. Eso como un esquema básico de lo que sería la logística inversa. Otras actividades están dadas que cuando un producto se ha devuelto a una empresa, ya se trata de una devolución dentro del periodo de garantía o de un producto al final de su vida útil, la empresa dispone de diversas formas de gestionarlo con vistas a recuperar parte de su valor. Y no siempre, casi hay un valor, digamos que importante económicamente hablando, pero sí hay un valor de sostenibilidad que es supremamente interesante. Por ejemplo, las baterías, esas se utilizan en este aspecto, que es cuando llega el producto, perdón. Discúlpeme que estaba sonando. Entonces, es importante validar que dentro del ejercicio de la logística inversa se puede presentar que un producto ya cumplió su ciclo. Ese ciclo de vida útil, y les decía, las baterías es un ejemplo claro, donde yo puedo disponer, las llantas son un ejemplo claro. Las utilizo, llegan a un momento en que ya no son más útiles, ya no son deseadas por el cliente, pero tampoco son productos que se pueden arrojar pues a la basura para hacer una disposición normal, sino que debe ser respaldado el consumo a través de un servicio al cliente quizás de retorno. Entonces viene en las actividades de la cadena logística inversa, actividades que son las siguientes: retirada de mercancía, clasificación de la mercadería, reacondicionamiento de los productos, devolución a orígenes, destrucción, procesos administrativos y recuperación, reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos. Esas son las actividades básicas. Entonces uno, retirar la mercancía, clasificarla, porque si hay un retiro de mercancía y quizás yo soy una empresa fabricante, comercializadora, donde hay muchos productos, tendré que empezar a separarla. O un producto en muchas ocasiones también conlleva a que los separemos algunas partes y componentes del mismo. Viene un reacondicionamiento de productos, de eso que estoy separando, ¿cómo lo voy a o sea, qué destino le voy a dar? Una devolución a orígenes, quizás a donde van a ser transformados. Ahí hablamos de destrucción, pero esa destrucción es para poder ingresarla también a un proceso como está en el último ítem, que es la recuperación. Entonces se destruye para ser recuperado. Entonces conozco muchos procesos, por ejemplo, de plásticos, donde ingresan a un molino y eso es la destrucción.
ingresar al molino, volverlo a convertir en granulado casi siempre, y ese granulado otra vez retorna a un proceso de inyectoras y ya se está convirtiendo en una materia prima más. Viene un proceso administrativo. Los procesos administrativos son ese sistematizado que decía que en algún momento yo como organización tendré que saber cuáles son los retornos que he tenido a través de la logística inversa. Tengo que llevar un control de ello, y ese control debe estar también bajo unos parámetros estandarizados, bajo unos lineamientos ya planeados, pero pues llevar todo ese proceso. En el flujo de la cadena de suministros para lo que es un modelo de logística inversa, está dado que desde el cliente, empresa de origen, reciclaje y desecho de piezas, inicio de un nuevo ciclo de producción, y era el que les explicaba anteriormente. Entonces, en un determinado momento, por ejemplo, empresas como Colanta, una empresa de lácteos, creo que Alpina también aplica algo similar, y es que ellos tienen todo un sistema montado para la logística inversa. ¿Qué hacen? Si ellos venden lácteos como yogures o productos derivados de la leche, como la misma leche y todos estos productos que ya conocemos, y hay vencimientos o hay productos defectuosos por envases rotos, por magnetación, o porque salieron en algún momento el producto no es apto para consumir, ellos lo devuelven. Entonces le dicen al distribuidor, le dicen, nosotros le reponemos eso que usted tiene no conforme o ya vencido. Y eso que ya tiene fecha de caducidad y ya la cumplió y nunca fue comercializado, se le devuelve. Pero imagínense que estas empresas, con todas las devoluciones que tienen, lo desecharan, lo botaran hacia el olvido. Ellos tienen otro proceso, que es el proceso de cárnicos, tienen casi siempre que cerdos, que son alimentados, y entonces ingresa todo ese producto no conforme, y ahí viene el primer tema de destrucción y clasificación. Entonces tendrán que clasificar los envases a un lado, los productos como tal que contiene cada envase en otro, y vuelve a ser integrado a un proceso productivo diferente. Vea que aquí no aplica que puedo reintegrarlo al mismo proceso, como les decía, el de los envases, a través de un molino que lo tritura y que otra vez tengo materia prima, tengo esa posibilidad de volverlo a integrar a fabricar un nuevo envase. En este caso, por ser un producto alimenticio, pues lo que hacen es integrarlo a otro proceso, a otra línea de producción de la misma organización, pero dando un aprovechamiento de esos retornos que se dieron a través de una planificación de logística inversa. Los tipos de logística inversa están básicamente dados en dos tipos: la logística inversa de devoluciones y la logística inversa de residuos. Entendamos devoluciones, que es como el producto en sí, bien sea por caducidad, bien sea por no conformidad, bien sea porque es un sobrante, como les decía hace un momento, en el caso de los proyectos que me sobraron materiales que puedo devolver, bien sea porque cumplieron la vida útil. Pero también puede presentarse logística inversa de residuos. ¿Los residuos qué son? Son esos desechos, son esas partes que ya desutilizado el producto que fue adquirido y me sobró. Entonces vamos a asumir que es una empresa metalmecánica que hace formas en metales. Entonces, para poder hacer una forma en un metal, tiene un arrancamiento, un desprendimiento de virutas, ¿sí? De partes de ese material. Y eso se va constituyendo en un material que es un residuo, porque si compré un lingote de material y saqué de ello algo, un producto X, me tuvo que haber generado de pronto un residuo, y ese residuo es el que puede ser integrado otra vez en proceso,
productivo. Entonces vuelve quizás a una separación y todo lo demás, vuelve a un horno, en ese horno vuelve a convertirse en una materia prima, quizás para el mismo proceso. Entonces, entendemos la logística inversa de evoluciones como la encargada de gestionar los retornos desde el punto de distribución, aunque cada vez también desde el cliente final hasta el centro de origen del producto. Y la logística de residuos incluye la recuperación, reciclaje o tratamiento adecuado de los desechos que genera un proyecto. El proceso de recuperación en la logística inversa casi siempre parte de un proveedor. Este es muy similar al que les mostraba anteriormente. El cante, un mayorista, un minorista y un cliente. La decisión de retornarlo o al minorista o al fabricante o a un proceso de reciclaje, o toma una ruta también que es la de recogida y clasificación, la refabricación, reutilización. Entonces, estas son las posibilidades en que se puede presentar. Las ventajas e inconvenientes de la logística inversa. Uno, la reducción de costos en materiales, mejora en la imagen corporativa de la empresa, se consume menos recursos, mejora la relación entre clientes y proveedores y hay un respeto por el medio ambiente. Estas son las ventajas. Cuando decimos que reducción en costo de materiales, claro, porque si yo lo puedo integrar a un proceso productivo, va a salir más económico y por ende voy a tener esa reducción de costos. Mejorar la imagen corporativa. Imagínense ustedes, por lo menos la imagen corporativa que ya tiene Colanta, que tiene Alpina, que tiene Home Center, como lo he nombrado, pues son casos puntuales que si los estoy nombrando en esta clase, en esta sesión, es porque de cierta manera ya ganaron algo, ya ganaron esa imagen corporativa. ¿Por qué? Porque aplican una logística inversa eficiente, pensando en el medio ambiente, la sostenibilidad, pero también pensando en ese servicio al cliente. Entonces, se consumen menos recursos, pues si yo tengo la posibilidad de reutilizar un producto o determinado residuo, pues voy a consumir también menos recursos. Mejora la relación entre clientes y proveedores, pues insisto, si yo estoy nombrando de que una empresa como Home Center, siendo una tienda de construcción, me permite ir y construir y devolver lo que no me sirva, pues no me sirva en que es un sobrante, pues voy a tener una relación, por lo menos en ese aspecto, una relación muy importante con respecto a la competencia. Y el respeto por el medio ambiente. Casi siempre la logística inversa va acompañada de una planificación y una estrategia de producción limpia, de sostenibilidad ambiental. Entonces, ese respeto por el medio ambiente realmente se gana. Hay empresas que, por ejemplo, o las corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR, generan unos planes a través de cada una de los entes territoriales, generan unos planes precisamente de recirculación, de logística inversa, para evitar digamos que el consumo desmedido de algunos recursos. Entonces ellos promueven capacitaciones, promueven acompañamiento, promueven la formulación de proyectos de producción limpia y con ello, pues lo que buscan es eso, que cada empresa pueda llegar a que todo lo que le sobre de un residuo, si no lo utiliza él mismo dentro del proceso, por lo menos a través de una simbiosis industrial, es decir, la agrupación de varias empresas, pueda alguien levantar la mano y decir, a mí me sirve ese residuo y yo lo puedo integrar a mi proceso y hago una simbiosis de esa manera sostenible, por lo menos ambientalmente y también económicamente hablando. Pero hay una desventaja, sí, hay un aumento de trabajo, claro, pues yo hablando que empresas como las que ya nombré, que necesitan recursos de mano de obra, necesitan recursos de instalaciones, de ingresar, de inspeccionar, pues eso, de transportar, eso es aumento de trabajo. Si yo solo me limito a entregar productos y mercancías hacia el cliente y que el cliente solucione por sí solo y me voy por despachado, pues entonces
en ese orden de ideas entendería de que ya se acabó mi trabajo, por lo menos hasta ahí. Pero cuando digo que tengo que recoger a ese cliente, pues eso demanda recursos, esfuerzo y todo lo demás. Una implicación de todos los departamentos de la empresa necesita de que en la logística inversa, departamento de producción, transportes, almacenamiento, inventarios, contabilidad. Entonces ya empiezan a integrarse. ¿Por qué? Porque hace parte natural de ese flujo de mercancías y tienen que involucrarse todos los departamentos. Inspecciones de productos costosas, la separación, la revisión, eso se empieza a generar un uso de recursos que de pronto no se tendrían si yo no hago ese o si no aplico esa logística inversa. Lo que pasa es que veíamos que hay unas ventajas y ya hasta dónde podemos ponerlo en una balanza y equilibrar si son más contras. Y devoluciones en pequeñas cantidades no son rentables, pero en muchas ocasiones es necesario hacer. Los tipos de logística inversa ya se los había mencionado. Entonces decimos que de acuerdo a la funcionalidad de la empresa se pueden diferenciar dos tipos. Logística inversa de residuos. Consiste en la recolección, reciclaje y tratamiento de desechos generados por el producto final después de que se es comercializado. Esto con la finalidad de reducir el impacto ambiental de dichos residuos y también para cumplir el objetivo logístico de reutilizarlos, para generar valor nuevamente a partir de ellos como materias primas, repuestos y todo lo que de ahí surja. Viene la logística inversa de devoluciones, que era el segundo tipo. Consiste en retornar el producto desde el cliente final hasta el centro de origen. Esto puede ser causado por la insatisfacción del cliente, entrega errónea, producto defectuoso y entre otros. Entonces, esos son los dos tipos, creo que ya los había mencionado también anteriormente cuando los veía. Según un informe del pulso del comprador en línea de UPS, que es una entidad que mide el consumo y la mercadería y lo que es el marketing, dice que la experiencia de devolución afecta la decisión de compra en un 73% de los consumidores a nivel global, repercutiendo así en los índices de ventas y en el posicionamiento de las marcas. En este sentido, la logística inversa juega un papel fundamental para ofrecer un servicio de devolución, la cual mejora la experiencia de compra, promueve la fidelización del cliente, multiplica las ventas e impulsa la competitividad en el mercado. Vemos que ahí es donde empieza, digamos que a pesar el tema de la planificación de la logística inversa, cuando vemos que hay unos pro que pueden llegar a aventajar ese sobreesfuerzo, esa participación de todas las áreas o departamentos, porque hay empresas que no lo hacen realmente. ¿Por qué? Porque piensan que ese sobreesfuerzo y ese sobrecosto entonces puede llegar a generar algún problema. En ese sentido, pues cada uno tomará su decisión, pero es importante validar que el tema de la logística inversa es más provechoso para todas las partes, para el cliente como para la misma empresa productora o comercializadora. Características. Las principales características son: logística inversa puede darse a través de varios stakeholders, partes interesadas, para los que no recuerdan que ese es el stakeholders de una compañía. Recordemos que los stakeholders están dados a través de accionistas, alta dirección, empleados o colaboradores, clientes, proveedores, la sociedad o la comunidad, los entes gubernamentales. Todos esos son los stakeholders, por lo menos generales, de una empresa, y para cada una organización de pronto puede aplicar uno más o uno menos. Pero entonces, dice, la logística inversa puede darse entre varios stakeholders al mismo tiempo. Por ejemplo, si un cliente recibe un producto defectuoso, hay una devolución del comprador al distribuidor y después del distribuidor al proveedor. Entonces puede darse de que el cliente se lo devolvió a un distribuidor, pero ese distribuidor me lo devuelve a mí porque yo soy el fabricante. Entonces ya son esos diferentes stakeholders que empiezan a combinarse dentro de una misma
devolución de algún producto. Generalmente la logística inversa se lleva a cabo a través del servicio de postventa. Casi siempre es ese servicio al cliente después de haber cerrado o comercializado un producto. Desde una perspectiva global, en la logística inversa intervienen múltiples departamentos de la empresa: soporte técnico, atención al cliente, ventas, finanzas y logística. Pues, si bien ya también se los había mencionado cuando hablábamos, oiga, hace parte de las desventajas en que cada uno tenga que aportar un grano de arena en esfuerzo para poder coordinar todos los procesos de la logística inversa. Ahí están. Entonces, ventas, atención al cliente, finanzas, la logística, el servicio técnico, porque todos tienen que estar involucrados. La logística inversa es sostenible a través del efecto de la economía de escala. Mientras más productos sean devueltos, mayor es la reducción de los costos de transporte terrestre y otros asociados. Y no hablemos de que entre más sean devueltos, o sea, las devoluciones son buenas, no devoluciones por calidad. Estamos hablando de esas devoluciones que se hacen por la necesidad de volver a integrar un producto o un residuo a un proceso productivo, porque las devoluciones por calidad no son aceptables, o sea, no son positivas. ¿Toca hacerlo? Sí, también tendremos que en un determinado momento planificar esa logística. El proceso de logística inversa le exige a la empresa más esfuerzo, trabajo e inversión, pero también genera una oportunidad para establecer una mejor relación con los clientes, y no solo con los clientes, también con los entes gubernamentales, cuando se ve, perdón, que se están cumpliendo a cabalidad los tratados y la normatividad en cuanto a la relación que tiene la empresa con el mismo medio ambiente. Dentro de la categoría de logística inversa por devolución, también se encuentra el proceso de desencadenado por entregas fallidas de última milla, es decir, varios que no fueron finalmente entregados a los clientes y que por tanto deben ser devueltos y procesados. Resulta que en el transporte, en la logística de distribución, hay un último tramo que es desde el distribuidor hasta el consumidor, que se llama la última milla o la distribución de última milla. Esta distribución de última milla es que yo puedo ser un fabricante, tener grandes volúmenes, empezar a transportar hacia una bodega, de la bodega al almacén, y el almacén de pronto se lo llevan a un distribuidor y el distribuidor se lo lleva al consumidor final. Esa última milla puede llegar a generar que se le entregue un pedido erróneo, ¿sí? Ese pedido que se le fue erróneo a un cliente también debe ser involucrado para un reintegro y hace parte de lo que es la logística inversa. Cuando se trata del e-commerce, o sea, recordemos que el e-commerce es ese comercio que llegó a tornarse, digamos que muy popular, muy común y muy aliado de todas las empresas en pandemia, ¿sí? Ese comercio electrónico que desde el que vendía helados, pan, desayunos, zapatos, ropa, teléfonos, todo el mundo entró a la idea del e-commerce. Entonces, dice que en el e-commerce la importancia de la logística inversa no solo radica en que permite mejorar la experiencia del cliente, sino también en que a través de ella se pueden optimizar los costos logísticos. Un proceso logístico de logística inversa bien planificado y ejecutado es sustentable económicamente, ya que facilita el ahorro y dinero. Entonces, hay empresas como Dafiti, que de pronto algunos o la mayoría hemos escuchado en algún momento, tiene una logística inversa muy interesante, y es que tú puedes comprar ropa, y comprar ropa es supremamente delicado en aspectos de tallaje, cómo queda. Entonces ellos le garantizan a usted que cómprelo a través de nuestra página web quizás, y lo que devuelvas, lo que no te guste, lo que no te quede, lo puedes devolver, y hace parte pues de todo el proceso logístico. No solo llevárselo al cliente, sino que el cliente, una vez lo probó, no le quedó, lo puede retornar. Entonces,
la competitividad empieza a tornarse un poco interesante cuando sé que tengo que agregarle no solo la llevada, sino la traída. Pero hasta dónde esas estrategias que yo aplique me pueden llevar a ser competitivo, a ahorrar tiempo y por ende dinero, como lo dice el texto. El Internet evoluciona a pasos agigantados y los modelos tradicionales de compra se están adaptando a la nueva revolución que supone la compra por Internet. Eso es validando lo que decía anteriormente sobre la logística en el e-commerce. Modelo la optimización de procesos logísticos para satisfacer una demanda, donde los plazos de entrega son factores claves del servicio. Y no solo esto, sino que debe además articular un sistema para la gestión eficiente de las devoluciones y sustituciones de producto. Esas mismas que les mencionaba con una marca específica como Afiti, que decía, oiga, hay un tema de evoluciones y un tema de sustituirme unos zapatos a mí que fueron comprados y no me quedaron, pero de una manera eficiente, de una manera que pueda generar competitividad desde ese mismo servicio al cliente. Entonces, la competitividad no solo llegar a producir de muy buena calidad. La competitividad no se limita a generar, por ejemplo, un valor agregado en diseño, en poder entregar en menor tiempo, pero no es limitada a ello, sino que la competitividad se da a través de todos los procesos logísticos, desde compras, desde fabricación, almacenaje, distribución, y ahora le estamos metiendo un nuevo eslabón, la logística inversa, que son las devoluciones. Por ello, cualquier inversión que logre mejorar esos procesos está más que justificada, en aras de garantizar la permanencia de los nuevos modelos de negocio de venta por Internet. Para ello, las nuevas tecnologías disponen de elementos imprescindibles para lograr el adecuado flujo de información, que permite una gestión óptima de todos los recursos, garantizando con ello un transporte más eficiente que coordine adecuadamente las recogidas para aprovechar las rutas y minimizar con ello los costos. Una gestión de stock actualizada que evite demoras en los plazos y asegure los inventarios físicos reales. Una manipulación de pedidos más ágil, sobre todo cuando se deba realizar una sustitución del producto y revisar la mercancía de vuelta. Creo que estos aspectos del e-commerce están más que obvios y evidentes, donde no necesito hacer mayor aclaraciones de que, uno, eficiencia de transporte. Entonces, que podamos planificarlo de una manera de ocupación de vehículos, de rutas que podamos prestar el servicio de logística inversa, pero también validando la eficiencia. En el e-commerce, el flujo de mercancías es muy elevado, por lo que realizarlo con las máximas garantías supone un esfuerzo económico muy grande. Es por ello que estos procesos suelen externalizarse en operadores logísticos que cuentan con la experiencia, los recursos y los medios necesarios para hacer la gestión de forma eficaz, evitando pérdida de retrasos, daños producidos en mercancías que minorarían el valor de las existencias. Ahí vuelven otra vez a jugar los operadores logísticos. Si vemos que no podemos ser competitivos, dejémoslo en manos de un experto y busquemos la manera de tener alianzas con esos operadores para poder ser competitivos. A la hora de seleccionar el proveedor adecuado, deben tenerse en cuenta factores tan importantes como cobertura geográfica del operador logístico, que garantice su llegada a los distintos lugares donde vaya a necesitarse realizar la recogida de productos o mercancías, asegurando la capilaridad del servicio. O sea, poder llegar a abarcar todo el territorio, por lo menos donde yo tengo mis clientes. Es importante a la hora de externalizar ese proceso. Sistemas de seguimiento y control de la mercancía. ¿Cómo puedo llegar a controlar lo que ese operador logístico está transportando? Que satisfaga en todo momento el flujo de información que permita conocer dónde se hallan los productos para facilitar la trazabilidad. La flota de vehículos adaptada que asegure el correcto acondicionamiento de las mercancías para evitar mermas y desperfectos. La correcta manipulación de las mercancías. En su momento yo les llegaba a comentar en alguna sesión, yo si comercializo con
con electrodomésticos, con televisores, con aparatos o productos de tecnología, no puedo echarlos en un camión, acomodarlos con bultos de papa y de plátano y qué sé yo. Cada una de las flotas debe de estar dadas de acuerdo a las condiciones del producto. Y entonces los vehículos deben estar adaptados para eso que se está transportando, para garantizar también la integridad de de las mercancías. La correcta manipulación de esas mercancías está pues bajo esas condiciones. ¿Qué flotas tiene? ¿Cómo la vamos a manipular dependiendo cada uno de los productos? Mercado Libre es un e-commerce que aplica la logística inversa, tomando dos medidas según sus políticas de evolución, dado como un ejemplo de lo que era logística inversa. En primera instancia, el cliente debe acordar la devolución con el vendedor y notificarlo en su página web. Entonces, yo estoy comprando en Mercado Libre y entonces hago una notificación de que voy a hacer la devolución por X o Y motivo. En caso de no ser efectivo este procedimiento, el comprador puede solicitar la mediación de Mercado Libre para proceder con una devolución, y Mercado Libre se encarga de que el distribuidor o el fabricante realmente lo recoja, y él hace una mediación importante, porque alguna vez conocí un caso donde pues no estaban haciendo la devolución a tiempo y Mercado Libre pudo intermediar para que se diera bajo esas condiciones. La logística tradicional del servicio de entrega en última milla, la logística inversa también requiere la optimización y mejora continua de sus procesos, considerando que en esta etapa el cliente exige un proceso económico, eficiente y de calidad. Para el comprador es importante que la empresa cumpla tanto con las entregas a tiempo como con las devoluciones rápidas. Con esto vamos como unas conclusiones de lo que es la logística inversa. Esa logística inversa que no solo está para un servicio postventa, sino también para generar competitividad. Y por ende, casi siempre se da de que la logística inversa en residuos y en todos estos componentes también no solo busca la atención al cliente o servicio al cliente, busca también una sostenibilidad ambiental, y al lado de la sostenibilidad ambiental está la sostenibilidad económica, porque casi siempre esos procesos generan alguna rentabilidad para la organización. Entonces, de esta manera podemos dar por terminado el tema de logística inversa, las características, la aplicación, las ventajas, las desventajas y todas esas elementos que la hacen tan importante hoy por hoy en las organizaciones.